la elaboración de un trébol de 4 hojas, el primer libro de historia sobre la Jota, me retrotrajo 20 años atrás. Corría 1993 y la Jota celebraría su 9º congreso, el primero luego de recuperar la democracia. El anterior, el recordado 8º congreso realizado en el año 89, culminó con la elección de una dirección nacional cuyos integrantes mayoritariamente abandonaron la militancia comunista. Acontecimientos nacionales e internacionales habían sumido tanto al PC como a la Jota en una profunda crisis. Ya sabemos, había caído el muro de Berlín, los sandinistas nicaragüenses fueron derrotados en las urnas, el salvadoreño Frente Farabundo Martí no logró derrotar al gobierno, más tarde se disolvía la Unión Soviética. En Chile, la dictadura no había sido derrocada, el dictador seguía vociferando y mandando, la nueva democracia seguía con ropaje neoliberal. Un conocido ex dirigente del PC publicaba un libro titulado Caen las catedrales. Como muchos recordarán, la Jota sufrió la renuncia del 40% de su comité central en 1990. Un par de años después, estalló una nueva crisis que determinó la salida de un número importante de dirigentes nacionales de la organización. Así, recuerdo la convocatoria al 9º Congreso, y no tanto por su contenido, sino por su aspecto y diseño. Unas hojas mal fotocopiadas, modestamente corcheteadas, y un texto borroso, a ratos difícil de leer. En el pasado quedaba el gran despliegue gráfico del 8º Congreso, con su convocatoria con un fondo color amaranto furioso y con un 8 con un diseño muy característico. O su complemento, que era una reforma estatutaria, o el cuerpo de resoluciones, también pulcramente impreso. Así, en un contexto de profundas heridas internas, sin terminar de asimilar los cambios mundiales, con los comunistas aislados de los centros de decisión política, sin conciencia todavía que la de los 90 sería una década de esplendor neoliberal en Argentina, Brasil, Perú, Bolivia y en otros lugares, la Jota desarrolló su 9º Congreso. En este marco de adversidad política, ideológica e incluso material, no resulta extraño que una de las resoluciones de aquel evento haya sido hacer una historia de la Jota. En momentos de crisis, repensar en el pasado glorioso y refugiarse en el tiempo pretérito recordado con nostalgia, forma parte casi de la naturaleza humana, y al parecer también de las organizaciones de toda índole. La Jota no escapó de esta aparente regla. Recuerdo que en ese entonces me encontraba estudiando pedagogía en historia y geografía, y por alguna razón tuve oportunidad de hablar con Luis Salinas, el nuevo secretario de la Jota. Eran otros tiempos, saliendo de la clandestinidad, por lo que un militante joven y poco importante como yo, no tenía la relación tan directa con los dirigentes nacionales como ocurre hoy día. Y hablando con el Lucho, me acuerdo siempre que me dijo algo así como: nos debes ayudar en la labor de hacer la historia de la Jota. Como se puede apreciar, al fragor de las interminables labores por reconstruir la diezmada Jota, de ese entonces, esta resolución nunca se cumplió. Tuvieron que pasar 2 décadas para sistematizar en un solo volumen diversos aportes que ayudan a comenzar la ardua tarea de reconstruir una historia que cuenta con muchas décadas encima. Ya lo decía Manuel Loyola, no es la historia de la Jota, sino apenas un primer esfuerzo que busca provocar, ojalá, un vendaval de nuevas investigaciones. Al respecto, en la actualidad, la historiografía del comunismo chileno se ha convertido por derecho propio en un campo de estudio con numerosas contribuciones. Hoy mismo, un rato más, a las 6:30, se presenta el libro El Partido Comunista de Chile, un joven comunista de 100 años, de Iván Lubitich. Hoy por hoy contamos con numerosas biografías de Recabarren, la última publicada por Julio Pinto, de gran factura, trabajos sobre la trayectoria del POS, gracias a Sergio Grez, sobre los primeros años del Partido Comunista en los años 20 y 30, gracias a los notables aportes de la historiadora Olga Ulianova. Ella además formó parte de un equipo que trajo de Rusia y tradujo buena parte de la documentación de la Comité sobre Chile y su Partido Comunista. Hoy encontramos ese material disponible en las librerías. En fin, nosotros mismos hemos, junto a otra gente, aportado la historia más reciente del PC, especialmente la referida a los polémicos años de la dictadura y la legendaria política de la rebelión popular. Por cierto que queda mucho paño que cortar, especialmente falta cubrir los años 40 y 50, los tiempos de Ibáñez, salvo el periodo de la ley maldita y algunos artículos y un artículo de Manuel Loyola sobre el reinocismo, falta mucho en esa etapa. También es un campo prácticamente virgen la historia del PC desde 1990 en adelante, salvo los textos de Cristina Moyano, que está acá, y Alfredo Riquelme. De esta forma, el libro que estamos lanzando hoy representa un eslabón más en la casi infinita tarea de completar la historia de la izquierda chilena
y la de una de sus organizaciones más emblemáticas, el Partido Comunista de Chile. Lo más probable que la resolución del 9º Congreso de la Jota requería que se investigara mucho más la historia del partido, que en ese entonces contaba solo con un par de volúmenes dedicados a su historia. Dado el tiempo que ofrece dado el amplio campo que ofrece la historiografía sobre la juventud comunista, ahondaremos en algunos aspectos que nos parece que se pueden seguir desarrollando. En primer lugar, como lo demuestra el innovador texto de Alfonso Salgado, que está acá presente, directamente de Estados Unidos, la perspectiva de género se revela como una óptica que permite mirar desde otro ángulo la historia de las organizaciones políticas y sociales de Chile. El Partido Comunista tempranamente se preocupó del desarrollo del frente femenino, como se decía antes. Pero, como hoy lo sabemos, eso no significó necesariamente que estuviera exento de las prácticas culturales hacia la sexualidad que predominaban en nuestro país. En el caso de la Jota, resulta fundamental porque el principal liderazgo de su historia, o al menos el más conocido, fue justamente una mujer, Gladys Marín. Por otra parte, en su historia reciente, nuevamente son las mujeres las figuras más destacadas entre su dirigencia. En segundo lugar, un campo de estudio que un trébol de 4 hojas derechamente omitió es el trabajo territorial de los jóvenes comunistas. Opacado por la alta visibilidad que han alcanzado sus dirigentes estudiantiles, la Jota siempre ha desarrollado una significativa labor de construcción de tejido social juvenil en las poblaciones y los sectores populares. En este sentido, me parece que es una de las principales ausencias del volumen que hoy nos convoca. A la rápida se nos viene a la memoria el papel de la Jota en las tomas de terrenos de los años 60 y 70, o su labor en los centros culturales en torno a los que se organizó la resistencia a la dictadura. También la participación en la junta de vecinos, trabajos con niños, preuniversitarios populares, etc. Otra dimensión que resulta notable es la fase comprendida durante los años de la UP. Como lo resaltan algunos textos de este libro, la Jota tuvo un crecimiento exponencial en esta etapa. Una pequeña porción de esa experiencia son recogidos en este libro, a través de los contenidos de Ramona, que ya se ha comentado, ¿no?, la recordada revista de la Juventud Comunista. Pero todavía queda por analizar otras cosas, como los trabajos voluntarios, los que tenían como uno de sus principales organizadores al entonces dirigente de la Jota, Manuel Guerrero Ceballos, o la participación de la Jota en los órganos de poder popular promovidos por el gobierno de Allende, como la Junta de Abastecimiento y Precios, la JAP. En definitiva, los años jotosos de la UP son quizá uno de los más fecundos de su historia. Un aspecto que es más difícil de investigar, y aquí los compañeros creo que pueden estar de acuerdo conmigo, es el aporte que la Jota ha tenido en el siempre importante frente sindical del PC. Por razones culturales, por lo general, el dirigente sindical, por joven que fuera, solía pasar a militar directamente al partido, seguramente relacionado por sus responsabilidades personales. Debido a su temprana relación con el mundo laboral, no resulta tan evidente la relación entre la Jota y el desarrollo de un frente sindical. Una quinta área que resulta importante abordar son las numerosas crisis que ha tenido la organización. Manuel Loyola exploró algo en la crisis del reinosismo a fines del 40 y del 50, durante la que el ex secretario general de la Jota, Daniel Palma Robledo, terminó siendo marginado de la organización, entre otros jóvenes comunistas. A fines de los 60, jotosos universitarios cuestionaron la línea globalista del PC y se alinearon en las posiciones más radicales, representados por el PS y el MIR. Más tarde, durante los críticos años de la dictadura, la Jota conoció de desgajamiento hacia posiciones socialdemócratas ligadas a las críticas eurocomunistas en Europa. Un poco más tarde, en la década de los 80, cuando un grupo de militantes decidió autonomizar la fuerza propia del partido, el Frente Patriótico, numerosos jotosos marcharon con ellos. En fin, al comienzo de nuestra presentación mencionábamos las duras crisis de fines de los 80 y principios de los 90. Algunas de las preguntas que surgen son: ¿qué relación tuvieron estas crisis con las orientaciones del partido? ¿Reflejaban tensiones entre adultos y el sector más juvenil? Al respecto es significativo el libro de Víctor Muñoz Tamayo, Generaciones, referido a los dirigentes estudiantiles de los 80 y los 90, también el de Pablo Toro sobre la fecha, en los 80. Ambos apuntan a resaltar la importancia de las brechas generacionales para explicar ciertas decisiones políticas. En este sentido, es un lugar común, por ejemplo, afirmar que la fractura en el Frente Patriótico tuvo que ver con una cuestión generacional, jóvenes contra viejos, algo que investigaciones recientes tienden a desmentir. Pero con todo,
como se desprende del texto de Alfonso Salgado, parece existir cierta regularidad en las tensiones J-partido a lo largo de su historia. Y no me refiero solo a tensiones políticas, ojo, sino que culturales y generacionales. Un episodio importante de la historia de la J se desenvolvió en el exilio, durante la dictadura. Es más, como muchos saben, durante alguna etapa la dirección de la organización estuvo radicada en Budapest, capital de Hungría. Allí, por ejemplo, se decidió que el actual diputado Lautaro Carmona fuera el nuevo secretario a partir del año 79. Pero el exilio no fue solo una experiencia vivida por sus dirigentes, sino que por miles de militantes de base que trabajaron por la solidaridad en el Chile de la resistencia, que se involucraron en la lucha internacionalista en África y Centroamérica, que conocieron en carne propia los cambios políticos y la crisis del socialismo. La J y los distintos exilios forman otro punto por explorar. La lista de temáticas sobre periodos y aspectos de la historia de la J que se pueden proponer puede ser interminable. Pero no puedo dejar de mencionar dos que están grabados a fuego en la memoria de muchos actuales militantes comunistas, como también de aquellos que dejaron de serlo. Me refiero, por una parte, al periodo de la lucha clandestina contra la dictadura, en donde los jotosos tuvieron episodios épicos que conformaron la generación que muchos denominan como los hijos de la rebelión, en alusión al nombre que adoptó la línea política de la época. Y por otra, la J también tiene una gruesa historia ligada a la violación a los derechos humanos que fueron víctimas miles de sus integrantes. Ligado a la cuestión de la memoria histórica, el pasado de las juventudes comunistas también guarda este capítulo particularmente doloroso. En resumen, la J tiene una historia larga, rica en una amplia gama de tradiciones y experiencias. Ligada genéticamente a la historia del comunismo chileno, también tiene sus particularidades respecto a los comillas viejos, tanto por cuestiones de género como generacionales, culturales y momentos históricos. Por último, quiero destacar la iniciativa de Manuel Loyola, a quien no solo debemos la idea de ponerle tan bello nombre a este libro, sino que el concepto mismo de haberlo realizado. Gracias, Manuel, por haberme invitado a sumarme a esta iniciativa. Los resultados de este trabajo colectivo ahora lo van a evaluar ustedes, los lectores. Muchas gracias.